¿Qué onda, camaradas? Pues en esta encuesta vamos a ver de INEGI datos bastante interesantes. En esta sección que corresponde a números, gráficas y estadísticas, vamos a observar la cuestión de la seguridad pública en nuestro país. Son 22 páginas, camaradas, son números de llamar mucho la atención, son muchas gráficas, muchos números. Voy a tratar de ser lo más breve posible, camaradas. Aquí está la información de la ficha metodológica que maneja INEGI. Estas tipo de encuestas que realiza se hacen de manera trimestral. Y aquí están el 27.300 viviendas, es la muestra que realizó INEGI. Bueno, vamos a los números, camaradas. Fíjense, esta es la primera gráfica. Es la percepción sobre inseguridad, en este caso de marzo del 2023 a marzo 2026. Este es el periodo que está marcando. Si vemos, son números, un periodo bastante corto. Solamente son 3 años que se alcanzan a visualizar aquí. Es demasiado corto, pero aquí traigo una gráfica de hace algunos años para observar mejor el comportamiento de estos números. ¿Qué es lo que pasó en marzo del 2026? Según estos datos de INEGI, la percepción sobre la inseguridad. La percepción de inseguridad fue de 61.5. En este color gris podemos observar que es tanto para hombres o mujeres, ¿sí? Este color morado corresponde solamente a la percepción de inseguridad por parte de las mujeres, y el color verde representa por parte de la inseguridad que sienten, en este caso, los hombres. Pero sí, entre hombres y mujeres vemos que es 61.5. Ese es el dato general. Entonces vemos que este dato, en comparación del trimestre anterior de diciembre, pasó a 63.8 a 61.5. Y si lo observamos con marzo del año pasado, pasó de 61.9 a 61.5. Vemos una disminución tanto de un trimestre a otro como de un año a otro. Les digo, aquí falta de INEGI que le hayan recortado mucho. Antes las gráficas eran más extensas, cámaras, pero si observamos aquí que viene desde marzo de 2023, podemos apreciar que andaban alrededor de como un 63%, ¿sí? Pero para observarla mejor, aquí voy a detener un poquito y voy a cambiarme a un archivo viejo de INEGI. Este archivo es del 19 de enero del 2019, ya hace bastantes años, hace 7 años, compas. Entonces, en aquella ocasión vamos a ver esta percepción de la seguridad. Sí, aquí son periodos más largos. Aquí podemos apreciar que son 5 años en este periodo, y aquí en esto que estaban haciendo ahorita de INEGI son de 3 años nada más. Últimamente ha habido cambios de INEGI, han recortado muchos formatos. Sinceramente me gustaba más antes como mostrar la información. Ahorita ya queda muy reducida para poder analizar un poquito más los datos que pone. Pero miren, vamos a ver aquí. Entonces, si nosotros observamos de septiembre del 2013, la percepción de inseguridad en aquel momento era 68%. ¿Cuál fue la de este marzo? 61.5. Entonces estamos observando que de septiembre del 2013, hace 13 años prácticamente, la percepción sí pasó de 68 a 61.5. Pero si vamos avanzando en el tiempo del 2013, la percepción de la inseguridad iba subiendo. Aquí subió 72, luego bajó 67. Estamos hablando de septiembre de 2014 y empieza a subir, cámaras, va subiendo, un punto totalmente, pues bastante extenso. Hay que recordar que del 2012 al 2018 estuvo el títere Peña Nieto. No se alcanza a ver el periodo más atrás, en este caso estaba el carnicero de Michoacán, pero sí vemos prácticamente el periodo de Enrique Peña Nieto, y vemos cómo llegando a números prácticamente bastante altos, porque sí, toda esta tendencia que venía marcada desde Felipe Calderón, y obviamente cómo se empieza todavía a incrementar más con Enrique Peña Nieto. Bueno, entonces vemos que sí, llegaron a valores bastante altos, casi un 75% rondaba en promedio por estos números que observamos aquí. Y bueno, ya pasó todo el periodo de Andrés Manuel López Obrador, pasa el periodo lo que va de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y actualmente en 61.5. Entonces ya de esta manera se puede observar mucho mejor el panorama de este descenso de la cuestión de la percepción de la inseguridad. Voy a continuar, cámaras. Ahora, si nosotros observamos aquí dice las diferentes áreas urbanas de interés, son diferentes ciudades que muestran aquí INEGI. Repito, también voy a tener que hacer ese comentario, porque antes ponían aquí unas gráficas, ponían unas flechitas donde se marcaba si había subido, había bajado. Ahorita ya le quitaron eso también. Bueno, son detalles, cámaras. Entonces aquí ya nada más de manera muy general dice que en todas estas entidades dicen que hubo 15 en este caso lugares
a la baja en la cuestión de la percepción de la inseguridad, 6 a la alza y 70 sin cambio. Aquí ya pues ustedes pudieran pausar cuál es la ciudad que les pueda llamar la atención. De alguna, a lo mejor de esta la ciudad donde viven ustedes aquí, compas, pueden pausarla para ver si subió, se bajó o se mantuvo. Voy a ir haciéndolo lentamente para que ustedes puedan detenerlo y puedan observar si se encuentra ahí. Pero bueno, 15 de estas entidades bajan, 6 a la alza y 70 sin cambio. Si vemos aquí la percepción ya de una manera ordenada sobre inseguridad, el lugar con mayor inseguridad según estos datos de INEGI, podemos observar, voy a hacerle zoom. Aquí tenemos voy a mencionar a los 5 primeros. Irapuato tiene con 92.1 de inseguridad. Luego sigue Guadalajara con 90%. Luego sigue Ecatepec de Morelos, 87.6. Uruapan, Michoacán, 86.7. Y Reynosa, Tamaulipas. Sí, son los que se sienten con más inseguridad. Aquí algo también que pude observar dentro de estos datos de INEGI que ya no están, ya no lo vi. Antes tenían un mapita y ese mapita era bastante interesante para poder observar bien la información. Ya no está, camaradas. Entonces sí han hecho cambios que realmente pues han perdido varios detallitos que eran muy buenos para la observación. Bueno, siguiendo aquí con los números, las entidades con la inseguridad, digamos, que son más seguros, que si la gente se siente más seguros, voy a mencionar los 5 más, que la inseguridad es más baja. En este caso es San Pedro Garza, con 4.4 de inseguridad, o sea, son estados donde la gente se siente realmente segura. En este caso Nuevo León. Piedras Negras en Coahuila, 12.9. Luego en la Benito Juárez, la Ciudad de México, 16.4. En Saltillo, Coahuila, 16.7, y luego San Nicolás de las Garza en Nuevo León, 19.4. Vemos que en Nuevo León sí hay dos ciudades donde la seguridad pues la gente lo percibe como que un lugar seguro, tanto en San Pedro Garza como en San Nicolás de las Garzas. Ok. Y aquí vamos a continuar. Dice: cambio porcentual en la percepción de inseguridad pública por área urbana de interés con cambios significativos. Aquí vemos que estos cambios significativos que se dieron puede ser incluso en lo favorable o negativo, porque aquí vemos que, por ejemplo, Puerto Vallarta tuvo en diciembre del 2025 tuvo 32% de la percepción de inseguridad, y en marzo pues terminó subiendo la percepción de la inseguridad. También subió Tepic, subió de 37 a 53, Zapopan pasó en este caso de 54 a 70, Tonalá de 56 a 68, Guadalajara 79 a 90. Curioso aquí que estamos viendo que de momento 4 lugares de Jalisco han estado incrementando el nivel de inseguridad. Ahora, Irapuato, Guanajuato, de 87 a 92. Tlanepantla, entonces en el Estado de México, 73 a 83. Pero aquí es al revés, aquí, cámaras, porque aquí lo que observamos que ellos tenían una percepción de 83 y pasaron a 74, ¿sí? Entonces aquí bajó. También donde vemos que todos los que siguen a continuación bajaron. En este caso está Tapachula, Chiapas, de 75 a 65, Azcapotzalco de 68 a 59, Morelia de 78 a 66, Pachuca de 59 a 50, Durango de 53 a 44, Milpa Alta de 65 a 53, Chihuahua de 58 a 47, La Laguna de 36 a 29, Hermosillo de 61 a 47, Querétaro de 48 a 35, San Nicolás de los Garza de 27 a 19, Torreón, Coahuila de 29 a 20, Saltillo, Coahuila de 28 a 16 y San Pedro Garza de 8.7 a 4.4. Esos son los que tienen un mayor percepción. Ahora, aquí vienen también estos datos, pero esto corresponde de un año a otro, sí, las mismas áreas urbanas, pero a diferencia del otro que era de un trimestre a otro, aquí podemos observar de un año de marzo del 2025 a marzo del 2026. De manera general vemos que esta percepción sí se disminuye 0.4. De nueva cuenta, cámaras, no están estas flechitas que antes estaban para poder visualizarlo mucho mejor. Ahí están todos los datos ya como revueltos prácticamente. Pero vemos que a la baja hubo 16 lugares de estas áreas urbanas, a estas ciudades, y 13 a la alza. Sí, corresponde un poquito más los que tuvieron a la baja que los que tuvieron a la alza. Ahora, la otra de las cosas que la gente se siente más segura, ¿en dónde se siente más insegura en este caso? En este caso vemos aquí que
Cuando hablan de cajeros automáticos, el 70.6 se siente inseguro en los cajeros automáticos y el 72.3 es ese dato que corresponde a diciembre del 25, ¿sí? Entonces, en marzo las personas decían que el 70% se sentía inseguro en los cajeros y un valor de 72 que venía de diciembre. Entonces, hubo una pequeña disminución. El porcentaje cuando se sienten inseguros en la calle prácticamente es el mismo de marzo, que es este color azul más fuerte, a este color azul más bajo es el de corresponde a diciembre del 2025. Entonces esta cuestión de inseguridad es prácticamente la misma. Transporte público, pues casi la misma también. Es casi siempre no hay muchas diferencias aquí, cámaras. De un trimestre a otro son cuestiones, obviamente son decimales nada más que van a ir cambiando, no va a ser puntos digamos exagerados, es algo normal, es normal, es una pequeña tendencia que se va a ir dando poco a poco, conforme a mejor pase un periodo, o mejor un año, 2 años, se va a poder remarcar más, pero aquí son cuestiones decimales. Entonces, transporte público, vemos que sí, hay una ligera disminución de un trimestre a otro. En la carretera hubo un incremento en la carretera, en los bancos prácticamente es lo mismo, si podemos observar, punto 3. El mercado, aquí hubo casi un punto de reducción. El parque o centro recreativo, también una pequeña reducción. Automóvil, pues hubo un pequeño incremento. Centro comercial hubo un pequeño incremento. En el trabajo, pues punto 2 de incremento. En la casa hubo pues aquí hubo 1.1, fue el que bajó un poquito más respecto a los otros. Y la escuela 15.2 de respecto a 14.5. Ahora, si esto lo vemos en la cuestión por sexo, por este caso si es hombre o mujer, normalmente pues sí vemos que esto es color como morado, es el caso de las mujeres. Normalmente la cuestión de la inseguridad casi por lo regular hemos visto que es más las mujeres se sienten más inseguras por obvias razones, por lo que pasa y todo el contexto a veces del machismo que ocurre en nuestro país y diferentes cosas, cámaras. Y aquí vemos en el caso de los hombres, sí, es la diferencia o la inseguridad es menor, como podemos observar. Aquí vemos 77, esto lo voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan pausar, para que puedan observar, pero aquí nada más se separa en la cuestión de hombres con mujeres, pero sí vemos que resalta mucho, aquí sí hay gran diferencia en estas gráficas de cómo se sienten inseguros, tanto una mujer o un hombre en cada uno de estos rubros. Ahora, otra de las preguntas que se hacen aquí, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos 12 meses para esta cuestión de la inseguridad? Aquí cuando se les preguntó a la población que si qué piensa que cómo va a seguir la seguridad, si va a seguir igual de mal o empeorará. 30.1 dijo en esta última encuesta que va a seguir igual de mal y 27.1 que empeorará, pero esta sumatoria da 57.2. Este 57.2 lo podemos empezar a comparar con diciembre del 25, con septiembre del 25, con junio del 25. Incluso vemos que sí, hubo una pequeña reducción en esta expectativa en los próximos 12 meses. Ya si lo comparamos con el marzo del año pasado, pues sí, aquí el número era mucho mayor, pero en relación con junio a la fecha hay un ligero descenso. Otro atestiguamiento de conductas delictivas antisociales. Hay mucho tipo de conductas que se mencionan aquí. Una de ellas es consumo de alcohol en las calles. Ahí no va a ir a tomarse una caguama, camaradas, porque Ricardo Naya se va a encabronar si se ven que se están empinando una cheve. Pero aquí lo que dijo aquí la gente, dice consumo de alcohol en las calles, que atestiguaron, que observaron eso, compas, que estaban echándose una ballena aquí la persona o consumiendo alcohol. Pasó 57.7 a 57.7, observaron, fueron testigos de este tipo de conductas delictivas o antisociales, como dice la encuesta, y vemos que estos números pues básicamente se han mantenido desde el primer trimestre del 2023 y vemos no hay una gran diferencia, ¿sí? Si acaso pues puso 1.6 porcentual de primer trimestre de enero de 2023 a en este caso este trimestre que se está evaluando. Robos o asaltos, aquí sí vemos ya una tendencia mucho más marcada, porque si observamos del primer trimestre del 2023 al trimestre que se está evaluando, son como 5 puntos de diferencia en esta reducción. Venta o consumo de drogas, vemos que aquí hay un pequeño incremento, porque pasó de 37.8 a 39.3, ¿sí? Y en este inter de 37.8 hemos visto cómo ha bajado, cómo se ha mantenido prácticamente una línea, pero al final en un comparativo de 2023 a este primer trimestre pues hay un pequeño incremento. Vandalismo, grafitis, daños y otros, vemos que sí, también hay un pequeño decremento.
que pasó de 41.1 a 38.4. Disparos frecuentes con armas, pasó de 37.2 a 36.5, un ligero descenso. Recuerden, cámaras, si ustedes pueden pausar este video para observar con más a detalle estos números que estoy mostrando. Bandas violentas o pandillerismo, pues esto prácticamente vemos que es de 24.1 a 24.2, sí, es prácticamente lo mismo, podemos decirlo, salvo un 1.1 de diferencia, se han mantenido estos valores. Tomas irregulares de luz, energía eléctrica o diablitos, pasó de 14.6 a 14.8, igual un ligero incremento. Robo o venta ilegal de gasolina o diésel, o sea, el huachicol, de 3.3 a 3.2. Esto aquí es bastante curioso porque, bueno, no es tan común que estén viendo el robo o venta ilegal de gasolina. Bueno, depende, pues también las entidades. Quizá en otras entidades sea más visible que en otras que a lo mejor que no sea tan, digamos, común estar observando ese tipo de detalles. Ahora, conflictos o enfrentamientos. Aquí observamos que eso es más que nada con las personas, como dice Aquino, enfrentamientos de manera directa con familiares, vecinos o personas compañeras de trabajo o escuela, en fin, o personas de gobierno y demás. Estos enfrentamientos, estos conflictos que se pueden ocasionar del trimestre anterior a este trimestre evaluado, pasó a 36.63 a 38. Sí, hubo casi un incremento de 2% en estos conflictos. Repito, como viene aquí, estos conflictos se pueden dar con familiares, personas vecinas, personas compañeras de trabajo o escuela, con personal de establecimientos o autoridades de gobierno, ¿sí? Con todas esas personas puede haber ciertos conflictos. Y entonces, sí, aquí lo que se menciona, que 12 solamente ciudades tuvieron esto a la baja y 21 tuvieron subiendo, o sea, hubo estos conflictos con estos grupos que les comentaba. ¿Y cuáles han sido los conflictos que normalmente se suelen dar? En este caso, mayoría, pues sí, por lo regular son con vecinos. Vemos que esta raya azul más clarita corresponde al cuarto trimestre del 2025, el trimestre anterior, y este color azul más fuerte es el trimestre actual. Vemos que en conflicto de vecinos desciende un poquito nada más, sí, pero básicamente es lo mismo. Desconocidos en la calle, sí, hubo un decremento de estos conflictos de 0.2. Y bueno, aquí no es 1.8, aquí sí hubo un incremento ya más sustancial. Autoridades pasó de 17.1 a 15.5, también hay un pequeño decremento. Familiares de 7.7 a 6.5, también hay un descenso. Establecimientos de 5.2 a 3.7. Compañeros de escuela de 3.7 a 2.6. Aquí llama la atención porque estamos observando, según estos datos, que los valores fueron incrementos, pero aquí la mayoría están bajando. Entonces hay otros números ahí que no están como graficados como tal para poder observarlos. Aquí vienen la población en este caso de los enfrentamientos o tipos de problemas. Aquí se puede visualizar un poquito mejor, aunque aquí lo separan entre hombres y mujeres. Recuerden, este color morado es de mujeres y el color rojo, el color verde es de hombres. Vemos que sobre basura tirada o quemada también son de los problemas que más se dan. También la cuestión del ruido, problemas de estacionamiento, problemas relacionados con animales domésticos. Y se dan cuenta aquí son muy parecidos realmente, ¿sí? En la cuestión de animales sí hay una diferencia, más el conflicto que se da, en este caso, que las mujeres con los hombres. Chismes o malos entendidos, ahí vemos que los hombres resaltan un poquito más. Conflictos en el transporte público, ahí los hombres tienen más conflictos, digamos, en esta situación. Molestias por borrachos, drogadictos o pandillas, se mantienen más las mujeres. Problemas con personal de establecimientos, más las mujeres. Conflictos con los hijos de los vecinos, muy parecido. Problemas con trámites y servicios públicos, los hombres aquí existen más conflictos. Problemas con autoridades, relaciones con la seguridad pública, sí, aquí el hombre prácticamente duplica a la mujer. Grafitis o pintas de su casa, los hombres. Ambulantaje, los hombres. Y en fin, vienen otros números aquí, cámaras. Ahora, aquí, ¿cuál es el cambio de rutina que se ha hecho por esa situación de inseguridad que se puede dar por alguna persona? ¿Quiénes cambiaron su hábito de llevar cosas de valor? En general, pasó de 51.4 en el primer trimestre del 2023 a 43.7 en el 2026. Y por otra parte, vemos que el cambio de hábito para permitir que los menores de edad que viven en el hogar salgan solos pasó de 43.6 a 39.2. Sí hay un incremento porque pues sí hay una mayor seguridad en este caso. Cambió su hábito de caminar de noche alrededor de su vivienda, pasó de 44.6 a 39.1. También es la cuestión porque se sienten un poco más seguros. Cambió su hábito de visitar parientes o amigos,
27.9 a 25.8. Sí, los números siguen decrementando en pues una muestra de que en gran parte de las ciudades hay una mayor, se va mejorando la seguridad. Ahora la percepción del desempeño de diferentes autoridades, qué tan efectivos los ven o pueden resolver el trabajo. La Marina pasó de 85.6 a 87.3. Aquí lo que llama la atención que en el trimestre anterior hubo un bajón considerable y prácticamente en cada uno de los sujetos a evaluar. El Ejército pasó de 82.5 a 85.5. Esta percepción del cumplimiento del trabajo pues se sigue fortaleciendo. La Fuerza Aérea Mexicana pasó de 81 del marzo del 2024 a 84.9 en marzo del 2026. La Guardia Nacional pasó de marzo del 23 de 73.6 a 77%. La Policía Estatal y la Policía Municipal, que siempre tienen los valores más bajos, en este caso pues vemos que sí hay un incremento ya que de 53.2 a 56.1. Y la Policía Municipal, donde siempre veíamos que estaba debajo del 50%, en esta evaluación ya superó el 50.8, ¿sí? Pasó de 45.6 en marzo del 23 a 50.8. ¿Cuáles son los principales problemas gubernamentales? Pues bueno, yo creo que en todas las ciudades del país es casi siempre lo mismo: baches o calles, avenidas, fallas y fugas en el suministro, alumbrado público, calles y avenidas, embotellamiento, en fin. Aquí este color azul más fuerte representa al trimestre actual y el azul clarito es el trimestre anterior, ¿sí? De hecho vemos cómo hubo un decremento, ¿sí?, de esta percepción de estos problemas en los primeros. Aquí vemos que los baches terminaron reduciendo, fallas y suministros del agua terminó reduciéndose, alumbrado público también, calles y avenidas con embotellamiento y delincuencia, robo y extorsión. Eso también es muy importante, es la cuestión ya de cada ciudad por lo regular, algún municipio y demás, pero son cosas que se va percibiendo de otra manera, de una manera positiva, y obviamente pues también afecta al resultados generales. Casi todos, si lo observan cámaras, pueden pausarlo, vemos esta reducción de un trimestre a otro. Ahora, aquí lo que menciona esta percepción de la población sobre la efectividad del gobierno para resolver problemas, el que tiene una mayor aprobación, por decirlo de esa manera, es Piedras Negras, Coahuila, con 67.3, luego Apodaca en Nuevo León, Saltillo, Coahuila, con 60, Ciudad del Carmen, Campeche, con 54.2 y San Pedro Garza García con 53.9. Esos son los que evalúan mejor a sus autoridades para resolver todos estos tipos de problemas. Y los que menos lo evalúan es, en este caso lo voy a hacer un poquito aquí, es Cuautitlán Izcalli con 14.8, Ciudad Obregón, Sonora con 15.4, Los Cabos, Baja California Sur con 16.3, Mexicali, Baja California 16.4 y Chetumal, Quintana Roo con 17.7. Entonces vemos esta incapacidad que tienen estos municipios o ciudades para poder resolver sus problemas. Ahora, ya para ir finalizando, la fuente de cómo se informa la población. Aquí vemos cómo se informa de un trimestre a otro. Repito, el azul más fuerte es el trimestre actual y el azul claro es el trimestre anterior. La mayoría de la población dice que se informa por Facebook, 61.7, y vemos un incremento de un trimestre a otro. Viendo noticias en televisión, pues prácticamente se mantienen estos valores, 58.4. Comunicación personal en el entorno de vivienda, 54.5, decrementó un poquito de un trimestre a otro, que se informa con la comunicación en la vivienda. Por internet se incrementó 0.5. Cuando hablan de internet se refiere a, en este caso dice, incluye páginas, periódicos, revistas y YouTube. Luego dice en WhatsApp, 24.4, se incrementa la comunicación, en este caso por WhatsApp. Y aquí dice, se refiere platicando con las y los compañeros de su trabajo o escuela. Comunicación personal en el entorno de trabajo, pues se mantiene igual. Esto es interesante porque escuchando noticias en la radio, ¿sí? Decrementó escuchando noticias en la radio, ¿sí? Baja esta percepción. También por SMS o alertas de noticias en su teléfono, también termina bajando de un trimestre a otro. Por Twitter incrementa un punto. Aplicación electrónica sube 0.6. Y leyendo periódicos o revistas de papel pasó de 4.1 a 5.6. Vemos que la radio termina bajando. Vemos también que los periódicos termina bajando. Aunque en la aplicación electrónica dice diferente de Facebook, X o WhatsApp. ¿Sí? También tiene que ver con otros tipos de tecnología, porque también los periódicos sabemos que tienen aplicaciones virtuales.
Ahora, si lo separamos por hombres y mujeres, la manera de comunicarse, tanto Facebook y hombres y mujeres están parecidos. Esto corresponde a este trimestre de marzo del 2026. Viendo noticieros de televisión, ahí se informan más las mujeres que los hombres viendo noticieros en televisión. Comunicación personal en el entorno de la vivienda, pues vemos que las mujeres se informan más de esa manera que los hombres. En internet vemos que los hombres se informan más por esa vía. En WhatsApp igual los hombres se informan más por esa vía, con un poquito nada más de diferencia. Comunicación personal en el entorno de trabajo o escuela, aquí los hombres se informan más por esa vía. Escuchando noticias en radio, vemos que los hombres escuchan más las noticias en la radio. Por SMS o alertas de mensaje celular, más de las mujeres. En Twitter, aquí pues sí ve una amplia diferencia de los hombres respecto a las mujeres. Aplicación electrónica igual los hombres. Y leyendo periódicos o revistas de papel también los hombres. Pero bueno, son todos los datos, cámara. Son una encuesta bastante extensa. Traté de ir lo más rápido lo más sintetizado que pudiera para hacer más digerible esta información. Hay mucha información que estaba ahí. Hay otros mapas que antes estaban. Hay cosas que ya le quitaron en estos gráficos. Pero bueno, esto va a ser por parte de los números que voy a estar observando en esta sección de números, gráficas y estadísticas de este canal. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.